Mi proyecto de investigación está basado en el enfoque psicoanalítico y por lo tanto presentaré los aspectos principales de la teoría psicoanalítica del libro Fundamentos de Psicología de los autores José Luis Martorell y José Luis Prieto. El psicoanálisis como una técnica terapéutica y una práctica de investigación fundada por el autor Sigmund Freud en un periodo aproximado de 1856 a 1939. Freud desarrollando la teoría sobre el psiquismo humano y el tratamiento de las alteraciones, el cual a esto él lo nombra como psicoanálisis. Esta técnica de psicoanálisis basada en los conflictos sexuales que se originan de la niñez base al inconsciente de las personas. Se menciona al autor John Forster, que es un autor especializado en la historia y en el impacto social que tuvo el psicoanálisis. Este autor realiza un libro sobre Sigmund Freud que lo tituló como Sigmund Freud Partes de Guerra, el cual también menciona el psicoanálisis y las pasiones, en el cual menciona guerras que hubo, tanto civiles como en naciones, por las diversas tendencias psicoanalíticas que disipaban tanto psicoanalistas como partidarios de otras concepciones de la psicología. Todo esto parece que fue un hecho ampliamente reconocido por el impacto social del psicoanálisis. Partiendo de los tratamientos psicológicos, aumenta los profesionales, las asociaciones que declaran que su práctica está guiada o influida por las teorías psicoanalíticas. En este caso, pues el psicoanálisis parece también ser una psicología actual. Antes de pasar a la definición de psicoanálisis, hay que señalar que es una disciplina fundada y desarrollada por Sigmund Freud durante mucho tiempo, trabajando él solitariamente y con un reducido número de seguidores después. En su definición de psicoanálisis, Freud distingue 3 niveles, que voy a hablar sobre estos, que el primer nivel es el psicoanálisis como un método de investigación. Este consiste esencialmente en hacer accesible el significado inconsciente. Esto quiere decir de las manifestaciones que son como palabras, actos, sueños, fantasías de un individuo. El método se basa principalmente en la interpretación de las asociaciones libres del sujeto. En segundo nivel, el psicoanálisis como un método psicoterapéutico, basado en dicha investigación para el tratamiento de los trastornos neuróticos. Y por último, el tercer nivel, que es un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos obtenidos por la investigación y el tratamiento psicoanalítico que se va a tener el psicoanalista con el paciente. Bueno, a partir de esta definición de psicoanálisis podemos establecer el objeto y el método. El objeto del psicoanálisis es el inconsciente, la parte inconsciente del psiquismo humano. El método por el que se estudia, consiste en la interpretación de las asociaciones libres y otras producciones del sujeto. El método psicoanalítico es un método clínico en el que se preferiría el análisis en profundidad del caso particular a la objetivación estadística de resultados. Después hablamos sobre los principales conceptos del psicoanálisis, mencionando a Freud, que fue desarrollando su teoría a lo largo de su vida. Eso supuso incorporaciones, modificaciones y cambios de punto de vista en sus escritos, que fue modificando con el tiempo. Freud utiliza 2 tópicas para describir el aparato psíquico. Para esto, el concepto de tópica que utiliza Freud es como un término derivado que significa teoría de los lugares, para transmitir su idea de que el psiquismo está formado por sistemas, por características y funciones diferentes y dispuestos en un determinado orden entre sí.
es decir, metafóricamente como lugares psíquicos. Las dos tópicas que les da lugar Freud del aparato psíquico, la primera tópica está constituida por los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente. Pero desde este punto, la actividad mental solamente tiene lugar según para dos modalidades, la consciente y la inconsciente. Primero, hablando sobre los contenidos inconscientes que los conforman los datos inmediatos, percepciones, sentimientos. Las representaciones conscientes son todos los que registramos formando ya sea fuera a través como por ejemplo de los sentidos, de la vista, del olfato, y pues también es el más accesible del aparato psíquico, lo consciente, y también gobernado por el principio de la realidad, que esto implica la adaptación al mundo exterior. El preconsciente es donde se sitúan sentimientos y pensamientos de los cuales el sujeto no es consciente en el mismo instante que se realizan. Pero ocurre que cuando él lo desee puede traerlos a la conciencia, como son los restos némicos. La tercera es el inconsciente, las pulsiones, los recuerdos reprimidos, y estos regidos por el principio del placer. Los contenidos inconscientes solo pueden ser inferidos, el sujeto no está advertido de ellos, ignora las categorías de espacio y tiempo, y pues como lo dije, están regidos por el principio del placer. La segunda tópica en la que se estructura el aparato psíquico en el yo, el ello y el superyo. El yo representaría la razón y el sentido común y se gobernaría por el principio de la realidad. Y surge pues esto a partir de la interacción pues del ser humano con su realidad. El ello, que correspondería con el inconsciente y estaría gobernado por el principio del placer, sería el depositario de los instintos. Y por último, el superyo, que procede de la introyección de las figuras, por ejemplo, de los progenitores. Consiste en la representación de los ideales y valores morales y culturales de los individuos. Otro concepto fundamental en la teoría freudiana es la libido. Freud concibe la libido como una forma de energía con todas las connotaciones cuantitativas de la palabra energía. Habla respecto a la libido de producción, aumento, disminución, distribución y desplazamiento. Es la energía de las pulsiones o instintos, teniendo origen en el ello, pero después Freud supuso que el yo también la poseía, derivada de la del ello. Mencionando las etapas del desarrollo de la libido por Freud, que abarcan desde el nacimiento hasta la adolescencia, que son la etapa oral, anal, fálica y genital, en las que las respectivas zonas erógenas priman en cada caso como fuente de placer libidinal. Y como formulación final, Freud postuló junto al instinto de vida y el instinto de muerte. El instinto de vida, cuya forma de energía será la libido, mientras tanto el instinto de muerte, entendida como la fuerza que impulsa lo que está vivo a la muerte, lo organizado, lo desorganizado, en el caso del instinto de muerte. Freud no llegó a definir el tipo de energía que lo correspondería, pero en algún texto psicoanalítico se lo nombró como destrudo. Es importante nombrar las técnicas importantes que contribuyó al psicoanálisis, y como elemento decisivo para su surgimiento y desarrollo fue la aplicación del hipnotismo.
Freud trabajó el hipnotismo y extrajo dos enseñanzas básicas. La primera, ciertas alteraciones somáticas eran el resultado de ciertas influencias psíquicas. La segunda, la conducta de los pacientes después de la hipnosis permitían deducir la existencia de procesos anímicos que eran inconscientes. A partir de esto se fue moldeando su teoría, también con experimentos de Freud realizados con Charcot y estudios de Breuil. Fue moldeando su teoría explicativa de los síntomas neuróticos, llegando a las siguientes conclusiones. La primera, la característica de estos síntomas era el haberse generado en situaciones que integraban un impulso a una acción, pero esta acción no había sido llevada a cabo, sino omitida por motivos de origen, y en lugar de estas acciones habían aparecido los síntomas. Como segunda instancia, tanto los motivos que generaban los síntomas como los impulsos anímicos a ellos enlazados quedaban fuera de la conciencia del paciente, como si nunca hubieran tenido lugar, mientras que sus efectos, que son en este caso los síntomas, perduraban inmodificados sin que les afectase el paso del tiempo. Entonces, se puede decir que por medio de la hipnosis, el sujeto revivía el suceso traumático que había tenido, que era originario, que no había podido ser elaborado conscientemente, y así se permitía la desaparición del síntoma. Pues a este procedimiento Freud lo llamó catarsis. Por lo tanto, Freud la catarsis lo consideró como el antecedente inmediato del psicoanálisis. El paso decisivo hacia esta fue la renuncia al hipnotismo como técnica terapéutica. La asociación libre. La asociación libre fue la que sustituyó en ese momento al hipnotismo. Esta consiste en comprometer al paciente a dejar de lado toda reflexión consciente y comunicar al analista toda ocurrencia sin dejar a llevar por objeciones o reparos. Por este medio, el analista del material proporcionado por el paciente en la asociación libre y de la interpretación que el analista hará a este material, podía reconstruir los elementos olvidados por el paciente. Pasamos a la psicología individual de Alfred Adler. Como hemos comentado, el psicoanálisis no es una teoría unitaria. Hay distintas orientaciones dentro del psicoanálisis, en este caso, pues autores que trabajan. Nació como frente al pensamiento de Freud, que fue una de las primeras y más relevantes. Pero de ahí surgieron otros autores que fueron colaborando. Alfred Adler fue uno de ellos. Colaboró con Freud hasta que sus diferencias sobre la naturaleza del hombre y de sus motivaciones le llevaron a romper con él y desarrollar su propio sistema, que es conocido como la psicología individual. Alfred mencionaba que el calificativo de individual era elegido para su sistema, no debe ser entendido como opuesto a social o colectivo. Precisamente lo comunitario es un concepto central en Adler, sino como un modo de destacar lo único e indivisible que hay en cada persona. Una diferencia que tiene este autor de Freud es que sostiene un enfoque finalista, o más bien dicho teleológico, organización de lo actual en torno a un objetivo futuro. También el cual define la densidad o fortaleza del yo individual frente a la fragilidad del yo freudiano derivado del ello. Veamos los conceptos principales de la psicología individual. En primer lugar, hay que señalar su teoría del carácter y el estilo de vida. Carácter. Para Adler, el estilo de vida peculiar de cada individuo y que es el que hace de él el que una persona sea única. El carácter o estilo de vida se forma durante los primeros 4 o 5 años de vida a través del intercambio con los padres y hermanos. Es decir, son las experiencias dentro del marco familiar
las que dan lugar al conjunto de pautas que conforman el plan de vida. Esto quiere decir que el carácter se organiza alrededor de un objetivo de vida futura, conocido o no por el individuo, y para alcanzar ese objetivo, el individuo define programas, métodos, proyectos, que esto viene siendo un plan de vida. Mencionando los aspectos básicos de este entorno, el primero como la atmósfera familiar. Este se crea a partir del entramado de actitudes, relaciones y comportamientos que los padres tienen entre sí. La atmósfera creada en torno a la relación de los padres es el marco en el que se desarrollará el sentido de la realidad del niño. El segundo, los valores familiares. Dentro de esta atmósfera familiar se determinan valores, adquieren un significado relevante. En este sentido, un valor familiar es aquel acerca del cual los padres mantienen una creencia fuerte. El niño puede aceptar o rebelarse contra estos valores, pero no permanecer indiferente. Cuando los hermanos dentro de una misma familia no comparten un valor, se considera que esto sucede porque la atmósfera familiar da lugar a la competitividad. Como tercero es la constelación familiar. Este concepto daba valor al nacimiento del niño. De este modo considera que la posición en la constelación familiar da al niño una perspectiva peculiar y única sobre las relaciones sociales y sobre sus cualidades. Factores como la diferencia de edad entre hermanos, el sexo, el tamaño de la familia, las relaciones emocionales y las características de cada hermano influyen en la posición dentro de la constelación familiar. Mencionando las tres áreas básicas de las que se ocupa un individuo, es decir, a las que se aplica en su plan de vida, son la profesión, las relaciones de amistad y la sexualidad. Por lo cual, estas para el autor es una capacidad importante, el cual tienes que pasar para tener un índice de salud mental, porque las alteraciones en cualquiera de estas tres áreas pueden llevar a tener perturbaciones neuróticas. Un concepto básico también de este autor es el complejo de inferioridad, que es el conjunto de ideas y sensaciones que surgen alrededor de la percepción del niño de su inferioridad orgánica. Este sentimiento resulta en un estímulo continuo en el desarrollo psíquico del individuo en busca de su comprensión. Por lo tanto, por todo lo visto, se da por resumida que la terapia de la psicología individual de Alfred Adler pretendía la comprensión del estilo de vida del paciente, la facilitación de esta comprensión al mismo y el apoyo para el cambio a otro estilo de vida. Por último, se hace referencia a la psicología analítica de Carl Jung. Este autor tiene un pensamiento de ideas. Sus ideas son de amplitud y profundidad y son muy diferentes a las de Freud. Hubo un tiempo en el cual estuvieron asociados, pero fue muy breve. Por eso voy a mencionar las diferencias del pensamiento freudiano, que las principales son que el pensamiento freudiano dice, al mismo tiempo son sus grandes aportaciones, se dan sobre todo con respecto a los conceptos de la libido y de la inconsciente, porque para este autor, para Jung, la libido es energía psíquica en general, y por lo tanto, en la teoría freudiana de la libido, esta no puede reducirse a mera energía sexual. Lo sexual es una modalidad de fuerzas más profundas y generales. También se refiere al inconsciente como en otra dimensión. Jung, por un lado, admite contenidos reprimidos de origen infantil, en el sentido descrito por Freud. Este sería un estrato relativamente superficial del inconsciente, que Jung denomina inconsciente personal. Pero este inconsciente personal descansa sobre un estrato más profundo, innato, en el cual Jung lo nombra el inconsciente colectivo.
Este inconsciente no es de naturaleza individual, sino universal, es decir, que es en contraste con la psique individual, tiene contenidos y modos de comportamiento que son los mismos en todas partes y en todos los individuos. Estos contenidos del inconsciente colectivo serían los conjuntos mitológicos, los motivos e imágenes que siempre y en todas partes, tal como dice Jung, sin tradición ni migración histórica pueden de nuevo producirse. Y por último, hablando sobre Carl Jung, la primera aportación fue precisamente un test de asociaciones verbales que indicaba la existencia de complejos. El cual las instrucciones era que se le pedía al sujeto que respondiera con lo primero que se le viniera a su mente a una serie de palabras estímulo y se medía el tiempo de reacción entre el estímulo y la respuesta. Las palabras estímulo son palabras aisladas y con un cronómetro se mide el tiempo de reacción en quintos de segundo. Los tiempos de reacción elevados son indicios de la existencia de complejos que se investigarán posteriormente. Una pequeña digresión: si la imagen de un psicoanalista con un cronómetro hubiera prosperado, quizá la psicología sería hoy diferente. Revisando todos estos tres autores, que es Freud, Jung, Alfred, hay también desarrollos posteriores que ya vienen después del psicoanálisis. También podemos nombrar psicoanalistas como Melanie Klein, Winnicott, Bowley, entre muchos que hay, y que cada uno tiene su técnica para poder trabajar con pacientes, y también conceptos no iguales, pero sí hilados a los demás autores. Entonces quiere decir que este desarrollo del psicoanálisis ha sido ampliamente basado desde Freud. También mencionamos a Lacan, que también trabajó con este enfoque. Y bueno, como para finalizar, solamente quiero agregar este enfoque que elegí fue porque fue el que trabajé en prácticas profesionales, que fue 1 año 4 meses, y la verdad me gustó haber trabajado este enfoque, aprender sobre cómo entrevistar a un paciente, cómo ir conllevando las entrevistas, a trabajar con niños, con adultos, y de estas mismo, pues de ahí eligiendo una situación, en este caso se podrá decir, que está pasando hoy en día, y por eso decidí hablar en mi proyecto sobre el impacto que tienen los padres de un adolescente enfrentando ahora las tecnologías, por cómo hayan llevado la crianza y qué autoridad aún se tiene como padre. ¿Por qué? Porque realmente la autoridad ha cambiado, como han cambiado muchas cosas en el transcurso de los años. Los padres ya no pueden llevar tal cual las mismas crianzas que tuvieron ellos. Aunque hacemos énfasis que los padres son seres humanos que tuvieron infancia, que pasaron por las etapas del desarrollo, como también la adolescencia, tuvieron sus faltas de niños, si así fue, tienen recuerdos reprimidos, y todo esto conlleva a qué autoridad ahora son frente a sus hijos
y pues incluyendo todo este impacto de la globalización que cada día va surgiendo.